Bueno, entonces solucionando el sistema obtenemos que las constantes C sub 1 son 30,89, C sub 2 0, C sub 3 menos 22,54, C sub 4 menos 25,24, C sub 5 22,55 y C sub 6 25,55. Ahora lo que hacemos es tomar estas constantes y reemplazarlas en las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí alcanzamos a ver que está C5 y está C6. Esta es la ecuación esta es la ecuación número 6, ¿no? La ecuación de la deflexión en el tramo CD. Entonces, si yo quiero saber, o quiero calcular exactamente la ecuación en el tramo CD, voy a montar toda esta ecuación más reemplazo esas constantes ahí. Entonces, al reemplazar las constantes en todas las 6 ecuaciones, me van a quedar las siguientes ecuaciones. Bueno, entonces ahí tenemos el sistema de las 6 ecuaciones para los 3 tramos. Las dos primeras, la ecuación 1 y 2, es la pendiente en el tramo AB, si usted quiere calcular la pendiente en cualquier punto del tramo AB, o la deflexión de la viga en cualquier punto del tramo AB. Recordemos que el tramo AB va entre 0 y 0,9, ¿cierto? Para el tramo que va desde 0,9 hasta 2,9, ¿cierto? Que es el tramo BC. Pero acá, ojo, acá los valores de X iban desde 0 hasta 0,9. Pero acá los valores para la ecuación 3 y 4, los valores que puede tomar X en ese tramo, aquí para la ecuación, entonces X puede tomar valores entre 0 y 2, recuerden. Por la manera como dedujimos las ecuaciones, entonces X puede tomar valores entre 0 y 2. Y para el tercer tramo, pues están las ecuaciones para calcular tanto la pendiente en ese tramo, cualquier punto de ese tramo, como la deflexión en cualquier punto de ese tramo. Pero aquí los valores de X que puede usted darle en la ecuación son valores entre 0 y 0,9. 0 sería en el punto C y 0,9 sería en el punto D. 0,9, sí, perdón, 0,9. Listo. Entonces, continuando con nuestro problema, recuerden que lo que estamos es buscando que la deflexión máxima no supere ¿cuánto? 1 milímetro. Como estoy buscando que la deflexión máxima no supere 1 milímetro, y ya dijimos que ¿dónde sucede la deflexión máxima? De acuerdo a la gráfica. En el centro de la viga, o sea que es en el tramo que BC, ¿cierto? Entonces me voy al tramo BC, es decir, utilizo las ecuaciones 3 y 4. No me interesa el ángulo, me interesa la deflexión, o sea que voy a trabajar con la ecuación 4. ¿Qué vamos a hacer con esa ecuación 4? Reemplazar. Entonces, ojo, voy a buscar, o yo ya sé que la deflexión no puede superar 1 milímetro. Quiere decir que eso es 0,01 metros. Por el E y por el I. Entonces multiplicamos por el E. ¿Cuánto es el E? 12 gigapascales, que quiere decir 12 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, por el I de la viga. Recuerden que la viga tiene forma rectangular y que tiene de base 20 milímetros y que la altura fue lo que calculamos, ¿cierto? Esa altura nos dio 120 milímetros es acá, y la altura nos dio 322.4 milímetros. Entonces vamos a calcular, aquí dice por el I, ¿cierto? El I de la sección transversal. Entonces, ¿cuánto es el I de un rectángulo? 1/12 de la base. La base son 0,12 metros, ¿no? De una vez pasándolo. Por la altura, 0,3224 por la altura al cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo. Esto es el I. Bueno, y lo que he hecho es multiplicar el Y por el E por el I, y eso tiene que ser igual a ¿qué? Borremos esto. Todo esto tiene que ser igual a ¿qué? Entonces, como estoy con la ecuación 4, a 8,77 por X. ¿Qué X tomo ahí? X igual a 1, ¿cierto?
Recuerde que dijimos que el tramo toma valores entre 0 y 2. El tramo es el tramo del centro, toma valores entre 0 y 2. El valor central entre 0 y 2 es 1, y ahí es donde está la deflexión máxima. Entonces por eso colocamos aquí 1. Y esto al cuadrado más 2,5. Bueno, voy a escribir todos los otros valores. Bueno, ahí hemos reemplazado, ¿cierto? Pero ahora miren, si yo hago operaciones, pues fíjense que no tengo ninguna variable. Entonces hay que, si yo llego a hacer las operaciones así, ¿qué obtendría? Mirar si se me cumple o no la igualdad. Pero si se me cumple la igualdad, pues estaría diciendo que en efecto la deflexión es 1. Pero como no estoy interesado en ver si se me cumple la igualdad, sino que estoy interesado es en saber cuánto es la deflexión en ese punto de ese tramo, o sea, la deflexión en el tramo CD, en la mitad del tramo CD. Entonces lo que hago es de acá despejar esta variable, la deflexión en ese tramo. Entonces, ¿qué hacemos para despejar? Pues hago estas operaciones, ¿cierto? Hago todo este otro conjunto de operaciones que está al otro lado, todo esto. Y luego, ¿qué hago? Esto que está multiplicando lo voy a mandar a ir al resultado de lo que me dé en amarillo, y ahí ya obtengo el valor de la deflexión en el tramo CD, que mis estudiantes les dio. El tramo no es CD, sino aquí el tramo de la mitad es el tramo BC. Entonces aquí es la deflexión en BC. Ahora sí, la deflexión en la mitad del tramo BC vale, bueno, entonces aparentemente nos da 9,09 por 10 a la menos 6. Sin embargo, hay un detalle a considerar, y es que nosotros veníamos trabajando todo el tiempo en kilonewton. Entonces acá, para cuando yo pase esto, las unidades a dividir, no va a poder ser porque tengo newton y al otro lado kilonewton. Entonces lo que hago aquí es que este 12 por 10 a la 9 será 12 por 10 a la 6, y esto ya serán kilonewton, y ahí ya no tengo problema dimensional. Y entonces ahora sí nos da bien el valor de Y. Entonces Y en el tramo BC es igual a menos 9,23 por 10 a la menos 3 metros les da a mis estudiantes. O sea, esto pasado a milímetros son exactamente, bueno, de una vez ahí para que la vean. Entonces recordemos que un metro tiene 10 a la 3 milímetros. Esto cancela esto, esto cancela esto, y sencillamente me da menos 9,23 milímetros. Bueno, primero, ¿por qué el negativo? Porque como estamos hablando de la deflexión, quiere decir que la curva con respecto al eje neutro inicial está bajando 9,23 milímetros, que es bastante. Ahora nosotros queremos que la deflexión no sea de tanto. Apenas queremos una deflexión de 1 milímetro. Entonces, ¿qué me toca hacer en ese caso? Cambiar, buscar acá, ojo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, yo necesito que la deflexión sea de tan solo 1 milímetro. Entonces vuelvo a mi ecuación número 4, que es la que me da la deflexión de la viga. Y en esta ecuación número 4 voy a cambiar esta Y por ¿cuánto? Por 1 milímetro. Y no voy a reemplazar a quién. El I no lo voy a reemplazar porque ya esa viga no me sirve, o lo reemplazo parcialmente como un 12avo de la base, pero la altura la dejo indicada. Y voy a despejar la altura. Y ahí voy a obtener la altura que debe tener la viga para que me cumpla con la deflexión. Obviamente va a ser una altura mucho mayor de la que encontré para que soporte el esfuerzo normal. Pero si me soporta la deflexión, obviamente me va a soportar el esfuerzo normal, porque aquí lo crítico es la deflexión. Bueno, entonces miren, volvemos o seguimos trabajando con mi ecuación, pero aquí el Y coloco 1 milímetro. 1 milímetro, entonces es 0,001 metros, ¿cierto? Esto lo dejo igual, el E lo dejo igual, y lo dejo en kilonewton, porque recuerde que las cargas estaban en kilonewton. Por un 12avo de la base no cambia, ¿cierto? Los 120 milímetros que me dan, que debe tener la viga de base, por la altura al cubo. Pero entonces aquí lo que hago es dejar H a la 3. El resto lo dejo igual, ¿no? Porque la deflexión máxima está en el tramo central. Y entonces aquí ya lo que despejo
es el valor de H. Y entonces me da que esa altura, que esa viga debe tener una altura de... Si a usted le está dando negativo allá al hacer los cálculos es porque como la deflexión debe ser hacia abajo de 1 milímetro, por ser hacia abajo, ojo, ahí deben tener en cuenta este signo menos, ¿no? Entonces por favor, ahora sí hagan los cálculos. 0,677 metros le dan a mis estudiantes, o sea, traducido a milímetros, entonces traducido a milímetros me da que la altura que debe tener esa viga son de 677 milímetros. Recuerde que cuando calculamos atrás la viga, nos dio que para que soportara los esfuerzos normales, nos dio que la altura debería ser de 300, ¿qué era? 322, bueno, 322 milímetros. Fíjense en una cosa que deben tener en cuenta, ¿no? Fíjense cómo la deflexión me daba, con una altura de 322, la deflexión nos estaba dando 9,23 milímetros. Con esta altura de viga me da esta deflexión. Y fíjese que yo quiero que la deflexión solo sea de 1 milímetro, el Y de 1 milímetro. En ese caso me da que la altura de la viga tiene que ser de 677. Entonces fíjese cómo la deflexión 9 veces menos, ¿cierto? Y la altura de la viga tan solo me cambió en el doble. Entonces con el doble de altura de viga consigo 9 veces menos deflexión. O sea que la relación no es directamente proporcional allá, ¿no? Bueno, y entonces ahí ya queda resuelto, la altura de viga debe ser 677 milímetros. Obviamente 677 milímetros me da para soportar los esfuerzos normales, porque los esfuerzos normales requieren que solamente tenga 322 milímetros, y si tengo 677 milímetros, sobrado los soporta la viga.